Listo, chicos. Bueno, ya empezó la grabación. Ahora sí, empecemos con nuestro tema número 13, en el que vamos a hablar acerca de la información genética y la replicación. Bueno, si han checado la PPT, se han dado cuenta que hay varias partes en donde dice clase modelo, y yo le tengo muchísimo cariño a esta clase, porque justo con esta clase yo postulé a APP. Así que, no sé, me da mucha nostalgia, ¿no? Pero bueno, chicos. En esta clase vamos a hablar, y de hecho esta sí tiene índice, vamos a hablar un poquito acerca del ADN, que ya hemos ido viendo, ¿no? A lo largo de las últimas semanas. Vamos a hablar acerca del flujo de la información genética, de la replicación, vamos a ver reparación, y no lo coloqué aquí, pero también vamos a ver un poquito acerca de la transcripción. Voy a hacerlo lo más rápido que se pueda, chicos, porque tenemos que estar acá hasta el día siguiente. Así que bueno, empecemos. En esta casa, pues ignoremos esto, como les comentaba, fue la clase modelo, pero bueno, ya. Ahora sí, me gustaría a ver, Marife Chunga, me diga qué es lo que estás observando en esta imagen. Pues es una pregunta bastante sencilla, ¿no? Estamos observando el ADN. Exactamente. ¿Y sabes de qué se compone esta secuencia de ADN? Las bases nitrogenadas, por ejemplo. Ya, perfecto. Para ser un poquito más específicos, y sí, la verdad es que vamos a encontrar bases nitrogenadas. Lo que nosotros vamos a ver dentro de, en este caso, una secuencia de ADN, va a ser un polímero de nucleótidos. ¿Ok? Va a estar conformado por un polímero de nucleótidos, y lo que van a tener estos nucleótidos, tal como mencionabas, Marifé, es la presencia de tres componentes. En este caso, vamos a partir de un grupo fosfato. Luego, acompañado del grupo fosfato, vamos a tener a un azúcar, y seguido de ello, pues vamos a tener también, como nos comentabas, nuestras bases nitrogenadas. Algo muy importante es que lo que va a definir qué tipo de molécula de que está almacenando nuestra información genética tengamos, va a ser nuestro azúcar. No sé si ustedes recuerdan, pero básicamente el ADN es, ya para decirlo de manera completa, o sea, con nombre y apellido, nosotros le vamos a decir ácido desoxirribonucleico. Exacto, ¿no? Entonces, cuando nosotros le decimos todo este nombre, a diferencia del ARN, que es el ácido ribonucleico, la diferencia que vamos a tener entre uno y otra va a ser el grupo de azúcar que ellos tengan. En este caso, si estamos hablando del ADN, ¿ustedes saben o recuerdan cómo se llama este tipo de azúcar? Por ejemplo, ¿tú crees, Eduarda, Fernanda, que me puedas decir si recuerdas o no cómo se llama el azúcar que nosotros vamos a tener en el ADN? Sí. Si no lo sabes, normal eso, pero dímelo, please. Bueno, creo que no me escuchó. Bueno, chicos, el tema es que el azúcar en este caso que nosotros vamos a tener en nuestro ADN va a ser un azúcar que en este caso va a ser una desoxirribosa. A diferencia de que si estuviéramos hablando nosotros del ARN, en el cual nuestro azúcar no sería una desoxirribosa, sino nada más sería una ribosa. ¿Ok? Y por eso viene el cambio del nombre. El uno es ácido desoxirribonucleico, porque viene de la desoxirribosa, y luego todo el resto de componentes que van a compartir va a ser básicamente que el mismo. Bueno, vamos a tener un par de diferencias, pero ahorita lo vamos a checar. Y algo también bien importante es que nosotros tenemos que recordar cuáles van a ser las bases nitrogenadas a las que nosotros vamos a relacionar con el ADN. En este caso, como ustedes ya saben, si hablamos de ADN, estamos hablando de cuatro bases, las cuales serían la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Perfecto. Ahora, me gustaría que Piero me dijera si recuerda cuál es el tipo de base nitrogenada la cual nosotros encontraríamos en el ARN, pero no se encuentra en el ADN. ¿Recuerdas cuál es? ¿Uracila? Exactamente, el uracilo. Y esto es muy importante porque esta va a ser otra de las diferencias que nosotros vamos a encontrar entre el ADN y el ARN.
De igual manera, como para hablar un poquito acerca de las funciones, ustedes ya lo saben, estoy segurísima, pero básicamente el ADN, el ARN y tal, estas moléculas lo que buscan básicamente es permitirnos que nosotros contengamos, es como un almacén, por así decirlo, ¿no? De nuestra información genética, las cuales se encuentran codificadas de manera bastante específica en los nucleótidos que lo están constituyendo. No sé si ustedes recuerdan, pero una vez les comenté que nosotros estábamos en práctica y había un doctor que decía que nuestra cadena de ADN era tan, pero tan larga que básicamente si nosotros la estiráramos, pues esta comenzaría y podría ocupar como tres estadios de fútbol, ¿no? Y esto es algo muy importante porque no tienen que olvidarse que al hablar de ADN tenemos que referirnos también a su condensación. Ya lo vimos en clases anteriores, pero es muy importante que ustedes recuerden que el ADN no se encuentra de manera libre, sino que se encuentra enrollado acompañado de las proteínas histonas. ¿Ok? Lo vamos a ver un poquito más adelante también, pero esto es bastante importante. Ya, algo básico también que nosotros necesitamos recordar, porque creo que ya lo hemos estado viendo poco a poco, es el cómo nosotros clasificaríamos a nuestras bases nitrogenadas. La primera clasificación que nosotros podemos darle a las bases, en este caso a las bases nitrogenadas, va a ser el de purinas o el de pirimidinas. La verdad es que, bueno, en aquí ya había colocado con qué empieza cada una de las bases, pero es importante que lo recuerden porque la verdad es que yo lo he visto en varias preguntas de examen y este es el tipo de pregunta más sencilla que ustedes pueden responder. Entonces, si nosotros hablamos acerca de la clasificación de nuestras bases nitrogenadas, en primer lugar vamos a tener a las purinas, las cuales están conformadas por la adenina y la guanina. Y en las pirimidinas vamos a tener a la citosina, a la timina y al uracilo. Y la diferencia que van a tener entre uno y otro, y justo por eso quería colocarles esta gráfica, es la presencia de los anillos. No sé si pueden checar bien en la imagen, pero básicamente las pirimidinas cuentan nada más con un anillo, mientras que las purinas cuentan con dos. Y eso básicamente pues va a ser lo que diferencia una u otra en su estructura. No es nada complicado, chicos. Simplemente tienen que recordar que cuáles se encuentran en cada uno de los grupos, ¿ok? Listo. Y ahora para poder recordar un poquito más con respecto a este tema, pues estamos hablando ahora de cuáles van a ser los enlaces que nos van a permitir el poder unir nuestra cadena de nucleótidos para poder formar nuestras cadenas de ADN. Algo que tenemos que recordar bastante, pero bastante, o mejor dicho, algo que tenemos que tener bastante presente, es que nosotros vamos a tener múltiples enlaces, ¿ok? Vamos a tener bastantes enlaces, los cuales vamos a relacionarlos, a ver, me dan 2 segunditos, los cuales van a estar relacionados con la formación de nuestro ADN, porque lo primero que nosotros estamos buscando es poder formar, en este caso, a nuestro nucleótido, ¿ok? Entonces, para poder formar a nuestro nucleótido, nosotros tenemos que establecer estos enlaces entre nuestro grupo fosfato, nuestra azúcar, que en este caso es una desoxirribosa, y nuestra base nitrogenada. Entonces, para esto necesitamos determinados enlaces y luego, aparte de esto, cuando ya tengamos nuestros nucleótidos, lo que tenemos que proceder a hacer ahora es conectar los nucleótidos para que pueda comenzar a formarse esta hebra de ADN. Así que para esto nosotros vamos a empezar con la formación de los enlaces. El primer enlace, el cual nosotros vamos a tener, justo para, y la pregunta dice, ¿no? ¿Cómo se pasa a un desoxirribonucleótido? Es que nosotros vamos a tener la presencia de nuestro enlace beta-glucosílico. ¿Ok? Si no mal recuerdo, en el enlace beta-glucosídico lo que nosotros estamos buscando es el poder, por así decirlo, el poder juntar el carbono 1 de nuestra desoxirribosa con nuestro nucleótido, que en este caso serían nuestras bases nitrogenadas, ¿no? Y el enlace específico que se va a generar va a depender mucho de, en este caso, la base de la cual estamos hablando. Si va a estar conectado con una purina, este carbono 1 de la desoxirribosa va a conectar con el carbono número, mejor dicho, sí, está bien, con el carbono número 9 de nuestras purinas, mientras que si estamos hablando de las pirimidinas, en este caso se generaría un enlace con el número 1.
Y esto es algo bastante, pero bastante importante porque nos va a permitir entender justo lo que les comentaba, ¿no? Cómo vamos a nosotros a agrupar nuestro nucleótido. Y algo importante también es que luego de nuestro enlace beta-glucosídico, ahora lo que nosotros necesitamos es el poder formar un enlace más que nos vaya a permitir agrupar nuestro desoxirribonucleótido con nuestro grupo fosfato. Y para esto vamos a formar un enlace de fosfodiéster en el cual vamos a unir al carbono 5 de la desoxirribosa con mediante un enlace estertal con nuestro grupo fosfato, como les comentaba, ¿no? Y por eso le vamos a decir la presencia de un enlace fosfodiéster. Entonces, nada más para poder formar nuestro nucleótido, nosotros tenemos que estructurar dos enlaces. El primero es el beta-glucosídico, en el que vamos a conectar nuestro azúcar con, en este caso, nuestra base nitrogenada. Y en el segundo vamos a tener a nuestro enlace fosfodiéster, en el que vamos a conectar el carbono 5 de la desoxirribosa con nuestro grupo fosfato. Y algo que había checado también en su teoría es que el nombre va a cambiar un poco, como pueden checar, dependiendo de la base nitrogenada a la cual nosotros estemos conectando. En este caso, si pueden verlo, básicamente se mantiene la misma estructura y lo único que va a cambiar es el sufijo, en este caso, la primera palabra. Ya, miren, digamos que nosotros estamos formando un nucleótido y nuestra base nitrogenada va a ser una guanina. En este caso, el nombre que llevaría nuestro nucleótido sería desoxiguanosin 5 monofosfato. Y si en vez de una guanina tenemos a una adenina, pues vamos a quedarnos con el desoxi por nuestro azúcar. En este caso ya tendríamos desoxiadenosin y compartimos nuevamente el 5 monofosfato. Si no me recuerdo, esta tabla era principalmente para lo de la formación del enlace beta-glucosídico, pero se los dejo como dato, ¿no? Para que puedan echarle un ojito cuando estén viendo un poquito más a profundidad la teoría. Ya. Ahora sí, de igual manera como les comentaba, pues ahora lo que nosotros estamos buscando hacer una vez que ya tenemos conformado nuestro nucleótido es el poder formar, en este caso, el ADN. Y para esto, pues nosotros lo primero que tenemos que hacer es el poder formar nuestro enlace fosfodiéster. Y para poder formar el enlace fosfodiéster, lo que tenemos que hacer es poder generar una unión entre el grupo OH, que vamos a encontrar en nuestro carbono número 3 de la desoxirribosa, con el grupo fosfato, el cual se va a encontrar en el carbono 5 de nuestra desoxirribosa de la cadena la cual vamos a conectar, porque algo que quiero que siempre recuerden es que justamente nosotros vamos a ver al ADN como una doble cadena, ¿no? Entonces, este enlace fosfodiéster lo que va a buscar es el poder juntar a la cadena 1, que en este caso va a ser a la cadena que se encuentre con nuestro carbono número 3 vamos a agrupar, en este caso, pues nuestro OH, como vemos aquí, con nuestro carbono número 5, el cual va a encontrarse en la siguiente base. Entonces, básicamente estamos formando esta unión, ¿no? Entre uno y otro, para poder, no, mierda, vamos a formar esta unión. Vamos a agrupar, en este caso, nuestro OH con nuestro carbono número 5 de la misma línea, ¿no? ¿Para qué? Para poder ir agrupando nuestra hebra. Algo muy importante es que justamente la unión de estos dos enlaces van a estar catalizadas por un enzima en específico, que va a ser la ADN polimerasa. Y lo que va a hacer esto es que va a formar nuestra hebra principal, ¿ok? La cual posteriormente va a tener que agruparse con otra hebra, la cual ya tenga estos enlaces fosfodiéster entre nuestros nucleótidos para que ahora sí podamos formar nuestra hebra de ADN. Algo que también tienen que recordar es cuáles van a ser los sustratos para nuestra ADN polimerasa. Y en este caso, los sustratos básicamente simplemente tienen que recordar que van a ser las deoxitrifosfato. Pueden ser las deoxicitidina, las timidinas, adenosinas o guanosinas. Pero eso ya va a ser mucho más sencillo porque con que ustedes recuerden cuáles van a ser las bases, pues simplemente cambian el sufijo de la primera palabra y así ya van a recordar un poquito mejor cuáles van a ser los sustratos para la enzima. Ya.
Ahora sí, una vez que nosotros ya formamos nuestra primera cadena, lo que tenemos que hacer ahora es el poder unir nuestras dos cadenas antiparalelas. Algo que quiero que recuerden también del ADN es que justamente esta va a ser una de sus características principales, ¿no? Que van a ser como dos serpientes, no sé si han escuchado pues ese análogo que se hace, que básicamente son como dos serpientes, las cuales se encuentran de manera invertida y conectada. Bueno, para poder conectar ambas, en este caso ambas cadenas, lo que vamos a formar ahora es la unión mediante puentes de hidrógeno. Y esto sí es bastante importante que ustedes puedan recordarlo. La unión de puentes de hidrógeno va a depender mucho, o sea, la cantidad de puentes, mejor dicho, la cual nosotros estemos formando, va a depender de, en este caso, cuáles van a ser las pares de bases que queremos agrupar. Digamos, vamos a tener nosotros dos conjuntos de pares de bases. La primera va a ser adenina-timina y la segunda va a ser citosina-guanina, las cuales siempre, pero siempre, siempre tienen que ir emparejadas. En este caso, si nosotros queremos juntar a la adenina con la timina, entre ellas se va a formar justamente estos dos puentes de hidrógeno. Mientras que, como vemos en el siguiente recuadro, si nosotros queremos juntar a la citosina y la guanina, pues vamos a tener que formar tres puentes de hidrógeno, es decir, que ellas van a tener una unión más estable, ¿cierto? Y esto va a ser algo muy, pero que muy importante. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros querramos iniciar con todo el proceso de la replicación y la transcripción del ADN, nosotros vamos a tener, o bueno, en este caso, pues nuestra helicasa lo que va a tener que hacer es elegir un punto de inicio el cual sea rico en adenina y timina, porque como ustedes pueden checar, van a ser estas uniones las cuales van a ser, al ser menor cantidad de puentes de hidrógeno, van a ser uniones que las cuales van a poder tener esta facilidad de que puedan ser rotas, ¿no? Entonces, si nosotros podemos romper más fáciles estas uniones, lo que nos va a permitir, pues, es que se facilite el proceso de la replicación, digamos. Ya, algo importante que también tenemos que recordar es cuál es la dirección en la que vamos a nosotros comenzar a crecer nuestra cadena. Y en este caso, nuestra cadena va a crecer en sentido de 5' a 3'. Y en este caso, también es importante recordar que los nucleótidos que nosotros vayamos a ir añadiendo se van a insertar en el extremo 3'. ¿Ok? Esto es algo que es importante que lo recuerden. Y nuevamente, nada más para que hagamos un rememorándum, porque ya lo hemos visto en clases anteriores, pues tenemos que recordar también que nuestro ADN, como les decía, no se encuentra libre, ¿no? No es esta cadena de ADN que está flotando por ahí, no, sino que este se va a encontrar almacenado. En este caso, nosotros vamos a hablar acerca del empaquetamiento del ADN, el cual se va a encontrar empaquetado en estas proteínas histonas, las cuales van a permitir que se forme el nucleosoma, en el cual pues básicamente ya tenemos el enrollamiento del ADN sobre nuestra proteína histona, que posteriormente va a seguir condensándose para formar la cromatina y ya cuando nos encontremos en este caso, dentro del proceso de replicación de nuestro ciclo celular, ¿qué va a pasar? Pues como habíamos checado en la clase pasada, lo que va a pasar es que nuestro ADN se va a condensar todavía más y vamos a formar los cromosomas. De igual manera, les coloqué la tabla que figura en su teoría, en la cual nos hablan de cuáles van a ser los tipos de histonas las cuales van a estar involucradas en este proceso de enrollamiento. Y pues vamos a encontrar principalmente a la histona número 2, a la histona 2B, a la 3 y a la 4, pero también van a estar involucradas en estas la histona número 1, que básicamente lo que permitía era la unión del resto de histonas. Simplemente eso es para poder recordarles. En este caso, pues les traje justamente una imagen en la que vamos a ver cómo estamos agrupando nuestras pares de base. En este caso, si nosotros tenemos una adenina, como habíamos checado, lo que nosotros buscamos es que esta adenina pueda unirse ¿a quién? A una timina, ¿no? Y esta timina, pues para que se puedan unir, se tienen que formar dos puentes de hidrógeno y si unimos en este caso una citosina con una guanina, lo que hacemos es que formamos tres puentes de hidrógeno. Precisamente lo que habíamos estado checando. Ya. Ahora sí, continuamos hablando un poquito más. Ahora que sí que ya entendimos cómo se da la estructura base del ADN, algo que tenemos que recordar es el qué es un gen. Básicamente, un gen, en términos moleculares, va a ser toda secuencia de ADN que vaya a tener
tres componentes en específico, los cuales van a ser, en este caso había hecho como un ahogado, pero como es tardecito no los voy a molestar mucho. Lo que tienen que recordar es que para decir que tenemos un gen, esta va a ser una secuencia de ADN, la cual vaya a incluir los exones, los intrones, ay, los intrones, y en este caso también necesitamos ubicar estas regiones de control, las cuales van a ser muy importantes para que nosotros podamos producir una proteína de ADN o si no un ARN funcional. ¿Ok? Eso es algo muy, muy, muy importante. Ahora sí, hablando un poquito más acerca del flujo de la información genética, como les decía hace muchas, pero que muchas clases, este flujo de la información genética básicamente van a ser aquellos procesos los cuales vayan a permitir que se constituya el dogma central de la biología, los cuales van a permitir la expresión y la transmisión de los genes. Como ustedes supongo que saben, y si no, pues justamente esta clase es para poder recordarlo, este proceso o este dogma de la biología molecular comprende de tres pasos. El primer proceso, el cual se lleva a cabo, va a ser el ADN, o mejor dicho, va a ser la replicación del ADN, porque no sé si han escuchado esta expresión, pero siempre se dice que el ADN es muy inteligente. Antes de que el ADN diga, sí, ¿sabes qué? Necesito una proteína, mejor dicho, necesito sintetizar una proteína para que la proteína vaya hacia la membrana y actúe como transportador para el sodio. Antes de que pase todo eso, lo primero que va a hacer el ADN es el poder conservar toda, pero toda la información genética que éste tiene. Entonces, justamente por eso lo que va a pasar con el ADN es que va a duplicarse para que tengamos, por un lado, pues nuestro ADN pues guardadito con toda la información genética y luego tengamos otra hebra de ADN la cual pase hacia las siguientes etapas y ya permite en este caso pues la transcripción de esta proteína que necesitamos para nuestra membrana. Y algo importante justo de este proceso de replicación del ADN es que se va a dar dentro de el núcleo de la célula. Luego de ello, ya vamos a pasar hacia, en este caso, el citoplasma y en el paso del núcleo citoplasma se va a dar un proceso al cual nosotros le vamos a llamar, pues, la transcripción, ¡ay! La transcripción del ADN. Y esta transcripción, justo como lo comentan acá, lo que nos va a permitir es el poder sintetizar el ARN, ¿no? Que posteriormente va a ser el sustrato para que nosotros podamos formar a nuestras proteínas. Y ya justo por eso, y el para poder sintetizar ya nuestra proteína, vamos a pasar por el último paso de nuestro dogma de la biología molecular, que en este caso va a ser el proceso de la traducción, en el cual vamos a tener una serie de pasos que nos van a permitir el poder pasar del ARN a una proteína sintetizada. Listo. Algo que tenemos que recordar de la primera etapa de la replicación es que nosotros vamos a tener tres características que van a ser muy, pero que muy importantes, las cuales van a tener, como les decía, las cuales van a ser en este caso, en primer lugar, que el proceso de la replicación va a ser un proceso semiconservativo. Semiconservativo. Ya que nosotros estamos, como les comentaba, estamos formando una nueva hebra de ADN en base a una hebra de ADN ya existente. No es que se vaya a duplicar como en el caso de nuestro ciclo celular, donde teníamos una célula y esta célula simplemente se va a dividir. No, sino que como vamos a checar, básicamente lo que vamos a hacer en el proceso de replicación es que a partir de una hebra, nosotros hagamos una copia de nuestras bases nitrogenadas y pues formemos dos cebras, las cuales pues van a mantener en cierta parte pues la información genética que tenía la hebra original. Y por eso se le dice que es un proceso semiconservativo. La siguiente característica que va a tener la replicación del ADN justamente va a ser que este va a ser un proceso bidireccional. ¿Sí? Va a ser un proceso bidireccional. Además, que justamente viene con la tercera, es que este proceso también nosotros le vamos a decir que va a ser un proceso, si no me equivoco, asimétrico.
va a ser un proceso el cual nosotros le decimos que es un proceso asimétrico. Y algo importante que también tenemos que recordar es cuándo va a ocurrir este proceso de la duplicación de nuestro ADN o bueno, de nuestra replicación. Y aquí les traje nuevamente nuestra bonita imagen del ciclo celular y pues como habíamos estado checando la clase pasada, justamente el proceso de la replicación del ADN la vamos a tener en nuestra fase S o nuestra fase de síntesis, ¿no? En esta fase, básicamente, como habíamos estado checando, pues se va a dar la replicación del ADN y esto es importante que lo recuerden porque es una conexión que tenemos entre la clase anterior y esta clase. Ya, ahora sí. Y como les comentaba, ¿no? ¿Dónde ocurre? Y este va a ocurrir dentro de nuestro núcleo celular. Algo que tenemos que recordar antes de pasar a hablar ya del proceso es justamente el poder identificar cuáles van a ser las proteínas las cuales se van a encontrar implicadas, o mejor dicho, las cuales sí, básicamente las cuales se van a encontrar dentro del proceso de replicación. Y para eso les traje la siguiente imagen, que la verdad es que la encontré por Pinterest y luego lo pasé en mi tableta y lo pinté encima para que puedan reconocer mejor cada una de nuestras estructuras. Pero bueno. En este caso, pues vamos a tener a varias proteínas asociadas, las cuales lo que buscan es el poder permitirnos que se lleve a cabo el proceso de la replicación. La primera proteína, y de la que sí o sí ustedes van a escuchar, va a ser la proteína helicasa. Ujú. A ver, me dan un segundito. La proteína helicasa, que en este caso, si pueden checar y ordenarse en la imagen, básicamente va a ser este hombrecito naranja de aquí. Ella va a ser la helicasa. La helicasa va a ser esta proteína, la cual lo que va a buscar es el permitirnos abrir la doble hélice de ADN, justamente en para poder formar el extremo de la replicación. Algo muy importante que ustedes tienen que recordar de la helicasa es que ella no va a romper nuestros enlaces fosfodiéster, ella no rompe los enlaces beta-glucosídicos, no. Ella lo que va a hacer es que va a permitir esta separación de ambas hebras mediante la ruptura de los puentes de hidrógeno, ¿no? Que como nosotros habíamos estado checando justo antes, estos puentes de hidrógeno van a ser los que vamos a tener entre ambas bases, las cuales se van a encontrar en diferentes cadenas y nos van a permitir que estemos formando nuestra doble hebra. Entonces, lo que va a hacer la licasa es que va a actuar como unas tijeras. Es como que agarra a nuestro ADN, encuentra su secuencia de inicio y va a decir, ¿sabes qué? Aquí soy y comienza a romper estos puentes de hidrógeno y a separar nuestra doble hebra. Y algo muy importante también es que asociada a esta helicasa, nosotros vamos a tener a nuestra proteína SSB. O también le vamos a decir la proteína ligante de cadenas de ADN simple o monocatenaria. Sí, tiene un nombre larguísimo. Que básicamente lo que va a hacer esta proteína es el poder unirse a nuestras cadenas simples de ADN. O sea, se refiere a nuestras cadenas de ADN independientes, las que están una cadena, una cadena. ¿Para qué? Para que evite que se vuelvan a formar estas uniones entre ambas bases nitrogenadas. Entonces, si nosotros tenemos a una que los divida, vamos a necesitar a otras que vaya a impedir que nuestras cadenas vuelvan a juntarse. Básicamente es eso, se va a permitir que mantenga la estructura. Y ligadas a estas proteínas, también vamos a tener a esta proteína que es muy importante, a la cual nosotros vamos a llamar topoisomerasa. Y no sé si ustedes recuerdan, pero en la clase pasada también hablábamos de una topoisomerasa, ¿no? Que permitía regular un par de procesos. Pero en este caso, esta topoisomerasa lo que busca es el poder reducir la tensión natural que se va a producir tras la acción de el poder abrir la cadena de ADN en un extremo. Había un ejemplo el cual explicaba muy bien este proceso, y es que digamos, ¿no? Nosotros acá tenemos a una chica la cual tiene una trenza. Ustedes no sé si recordarán, pero básicamente las trenzas están formadas de esta manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros decidimos separar esta trenza, digamos que generamos, a ver, me da un segundito, perdón, diario. Digamos que nosotros queremos hacer aquí una separación mucho más amplia. ¿Qué va a pasar? El resto de las cadenitas, las cuales se van a asociar a nuestra trenza, pues van a comenzar justamente a aplastarse más y más y más y más. Entonces,
se va a generar una mayor tensión en las partes finales de la trenza. Entonces, justamente la topoisomerasa lo que busca es el poder evitar esto. Y para poder cumplir esta acción, es decir, reducir la tensión que se está formando entre las partes que no se están replicando del ADN, lo que va a hacer es que va a empezar a generar microrupturas. Es como si cortara ciertas partes de la cadena para que evite un súper enrollamiento. Y lo que hace, pues básicamente es que relaja un poco más las cadenas, ¿no? Para que no se genere este problema. Y aparte de esto, vamos a atender a la estrella del proceso de la replicación, que en este caso nosotros vamos a decirle estrella o la reina o la protagonista del proceso de la replicación a la ADN polimerasa, ya que va a ser justamente esta proteína la cual va a empezar a agregar los nucleótidos para que podamos hacer justamente la copia de nuestro ADN. Eh, en este caso, si no me equivoco, algo que había colocado acerca de la ADN polimerasa es que en primera lo que busca es que va a formar esta nueva hebra de ADN en base a nuestro molde, ¿no? Ahorita lo vamos a checar un poquito mejor, pero nosotros vamos a tener el molde que sería nuestra hebra original y luego la ADN polimerasa se va a ligar a esta y va a empezar a formar nucleótidos para que nucleótidos asociando a esta cadena. Ya. Algo importante de la ADN polimerasa es que va a empezar a agregar los nucleótidos en el extremo 3' libre. Y esta cadena, aunque parezca un poco extraño, va a empezar a crecer en sentido de 5' a 3'. Característica que va a ser muy importante porque dependiendo de esta vamos a ver la diferencia entre las dos hebras que van a estarse formando. Y ya casi que para finalizar, y de igual manera, ¿no? Pues esta es nuestra ADN polimerasa y esta también va a ser la ADN polimerasa, ay, la ADN polimerasa, pero de la otra hebra, ¿no? Porque como sabemos, la doble hebra se está creando como una burbuja y se va a replicar por acá y se va a replicar por acá también. Y por eso decimos que es un proceso bidireccional. Ah, y ya ahora sí, una de las últimas proteínas ligadas también va a ser la ADN primasa, que lo que va a hacer básicamente es que va a sintetizar cebadores de ADN, de ARN cortos. No, de esta no quiero, a ver. Ya, sí. Básicamente lo que va a hacer la ADN o la ARN primasa, también se le dice, es que va a sintetizar trozos de ARN cortos en la cadena retrasada, que es ahorita la cadena que vamos a checar, y va a ser la que vaya a colocar justamente esta sección en la cadena líder para que empiece el proceso de la replicación. Entonces, a esta enzima, a esta proteína, mejor dicho, nosotros le vamos a decir la ADN primasa. Y asociadas a todas estas proteínas, aunque no aparezcan en nuestra gráfica, vamos a tener a una última proteína, la cual nosotros vamos a llamar ADN ligasa, la cual, como vamos a checar un poco más adelante, lo que va a permitirnos esta proteína justamente va a ser poder enlazar los fragmentos de Okazaki entre los extremos 3' del nuevo fragmento de ADN y el fragmento 5' del ADN adyacente. Bueno, ya, ahora sí, una vez que nosotros ya entendimos cuáles van a ser las proteínas asociadas al proceso de la replicación, pasemos a hablar ahora sí del proceso en sí, ¿no, chicas? Ya, algo que quiero que recuerden en primer lugar es que al hablar de la replicación del ADN, nosotros vamos a tener tres pasos, por así decirlo, vamos a tener tres fases. La primera fase la vamos a llamar iniciación en la que básicamente lo que nosotros estamos buscando es el desenrollamiento del ADN. Luego vamos a tener la fase de elongación, en donde ya vamos a empezar con la síntesis de estas nuevas cadenas. Y luego, para terminar, vamos a tener la fase de la terminación, en la cual vamos a tener una finalización de la replicación y también se va a dar el proceso del acortamiento de los telómeros. ¿Ok? Empecemos, entonces. Al hablar acerca de la primera fase de la replicación, que como les comentaba va a ser la iniciación, lo primero que tenemos que recordar es cuáles van a ser las proteínas las cuales nos vayan a permitir iniciar con el proceso. En este caso, como habíamos checado, lo primero que tenemos que hacer es el desenrollamiento de nuestras hebras. Entonces, justamente la encargada del desenrollamiento de la hebra, es decir, de dividir nuestra doble hebra en dos, va a ser la ADN helicasa.
la cual, como habíamos estado conversando, lo que va a hacer es que va a empezar con la ruptura de nuestros enlaces o nuestros puentes de hidrógeno. Y algo muy importante es que esta ADN helicasa no va a actuar de por sí, ¿no? No es como que tú tengas tu cadena de ADN y va a venir la ADN helicasa y va a decir, ¿sabes qué? Aquí. Yo creo que en esta secuencia no, como que en esta secuencia sí, tal, que no sé, y pan, se mete a cualquier lado del ADN. No, sino que ella va a actuar identificando los orígenes de replicación, que básicamente, quiero que lo recuerden así, van a ser estos orígenes de replicación, van a ser secuencias en nuestras cadenas de ADN, las cuales vayan a ser ricas en adenina timina. No sé si recuerdan, pero justo estábamos conversándolo un poquito antes que van a ser la unión de las bases de adenina timina, las cuales tengan estos enlaces que son, por así decirlo, un poco más débiles, es decir, que se van a romper mucho más fácil, las cuales van a permitir que la ADN ligasa las encuentre, se ubique en ellas y pueda hacer de manera un poco más sencilla la primera división de nuestro ADN. Bueno. Entonces, a estas secuencias, las cuales nosotros le vamos a decir orígenes de replicación, las vamos a llamar cajas Tata. Y algo muy importante es que la caja Tata, o bueno, estos orígenes en los cuales nosotros vamos a tener una gran cantidad de proteína, mejor dicho, de bases de adenina, timina, adenina, timina, no van a ser reconocidas de manera directa por la ADN polimerasa, sino que, si no mal recuerdo, lo que va a pasar es que esta va a ser reconocida por no recuerdo muy bien si es un complejo, chicos, ahí sí les debo, pero va a ser reconocida por el ORC, ¿ok? Y justamente va a ser el ORC el que le indique a la helicasa que pues va a poder utilizar esta secuencia como molde. A ver, vean, entonces tiqui, 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 tiqui. Ya. No, no es un complejo, va a ser una proteína. Y ORC viene de sí, de complejo, bueno, va a ser el complejo de reconocimiento del origen, el cual, como les comentaba, pues se va a unir a las secuencias de adenina timina y le va a dar pie a que la helicasa y la primasa puedan unirse a estos orígenes y puedan empezar, como les comentaba, con el proceso del desenrollamiento. Ya, ahora sí regresemos y retomemos la línea en la que íbamos. Entonces, paso uno, iniciación. Lo primero que tenemos que hacer es el desenrollamiento del ADN. Entra al juego la ADN ligasa que va a empezar con la separación de la hebra. Ya, como les había comentado, nosotros vamos a tener también asociada a ella las proteínas SSB. O también le vamos a decir las proteínas de unión del ADN de cadena sencilla. Como les había dicho hace poquito, estas proteínas de unión lo que van a hacer básicamente es unirse, como pueden ver en la imagen, van a ser estas proteínas de acá, es que lo que buscan es unirse a las cadenas simples de ADN para poder evitar que estas cadenas, mientras que la helicasa va avanzando, estas cadenas vuelvan a unirse, ¿no? Porque como son bases complementarias, lo que harían normalmente si no tenemos a las SSB, pues sería volver a enlazarse. Entonces, justamente estas proteínas van a actuar como ganchitos las cuales van a impedir que se dé este proceso. Y además, algo muy importante también es que vamos a tener la presencia de la ADN topoisomerasa, que como habíamos visto, está impidiendo que se vaya a dar el superenrollamiento del ADN. Entonces va a generar estas microrupturas para que pues nuestro ADN se encuentre más relajado, no se tense tanto. Ya, creo que está bien explicado todo este proceso. Es la verdad que es la manera más sencilla de poder ver el paso uno, que sería el paso de la iniciación. Ahora sí, pasemos al segundo paso, que en este caso, como les había comentado, va a ser el paso de la elongación. Ya, para hablar ahora de la elongación, lo primero que ustedes tienen que recordar es que va a depender mucho el cómo se lleve a cabo el proceso de la elongación de la cadena en la cual nosotros nos encontremos. Porque nosotros vamos a tener en el proceso de la replicación del ADN dos cadenas. Vamos a tener una cadena líder y una cadena que en este caso le decían rezagada, pero también le pueden decir una cadena retrasada. Es decir, pues todo va a depender de la secuencia en el que nuestro ADN polimerasa pues va a empezar con la agregación de los nucleótidos, que como habíamos checado, pues lo que hace es que ella actúa de 5' a 3'.
Entonces, eso lo va a hacer dentro de la cadena líder, pero en la cadena retrasada vamos a tener un problema, porque como va a tener una dirección contraria a la hebra, en este caso líder, lo que va a pasar es que va a querer que la elongación sea al revés, como que va a tener un orden que va a ir de 3' a 5', y eso la ADN polimerasa no lo va a poder hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que formar más espacios o más orígenes de replicación. Y la ADN polimerasa va a tener que adaptarse. Pero ahorita vamos a checar eso de un poco, de una manera un poco más profunda, así que no se preocupen. Simplemente lo primero que tienen que recordar es que en el segundo paso, que es el paso de la elongación, vamos a tener diferencias dependiendo de la cadena en la que nos estemos ubicando. Empecemos por la cadena más simple, que va a ser la cadena líder. Ya. En este caso, la primera que va a tener la acción para empezar con el proceso de la replicación del ADN va a ser nuestra ARN primasa. La ARN primasa básicamente va a actuar sobre el promotor. Lo que va a hacer es que va a sintetizar un primer, va a identificar en este caso nuestra caja tata o nuestra secuencia rica en adenina timina, y lo que va a hacer es que es como si ella acoplara a este punto donde tenemos una gran cantidad de adeninas timinas, un punto de partida. Entonces, ella genera este promotor, o mejor dicho, coloca nuestro punto de partida y va a dar ahora sí pie a que pueda acoplarse al punto de partida, ¿quién? La ADN polimerasa, la cual, justo como su nombre lo dice, pues lo que va a hacer es que va a comenzar a unir polímeros a nuestra cadena. Algo importante que quiero que recuerden también, en primera, es que al hablar nosotros de replicación del ADN, nosotros estamos hablando específicamente de la ADN polimerasa número 3. Y algo que también es muy importante que recuerden, chicos, es que la ADN polimerasa no va a sintetizar ella misma los nucleótidos. No es que ella esté dentro de la estructura de la proteína, tenga la capacidad de poder sintetizar el nucleótido y lo vaya a ir incorporando, ¿no? Porque como habíamos estado checando antes, el proceso de la formación de nucleótidos tiene más pasos. Tendría ella que formar el enlace beta-glucosídico, el primer enlace fosfodiéster. Entonces, no, ella simplemente lo que hace es que aprovecha los nucleótidos que van a encontrarse libres, ¿no? Quiero que ustedes tengan esta imagen, en su teoría se lo van a decir a mayor profundidad, así que por eso no se preocupen, pero lo que va a hacer la ADN polimerasa es como si tuviera unos bracitos y se agarrara de los nucleótidos los cuales se encuentran libres. Entonces, apropia estos nucleótidos y lo que va a hacer es que va a empezar a acomodarlos dependiendo de nuestra secuencia. Dependiendo de la secuencia que tengamos, ¿no? Digamos que tienes acá una adenina, ella agarra una timina y paz, la comienza a ensamblar. Luego viene la siguiente secuencia que tú tienes, es una citosina, encuentra una guanina y paz, la comienza a acoplar, y así es como va formando esta nueva hebra de ADN. Eh, ah, y algo que quiero que recuerden es que en la cadena líder nosotros nada más vamos a tener un primer, es decir, vamos a tener únicamente un punto de origen. Mientras que, ahora sí, al hablar de la cadena rezagada o la cadena retrasada, vamos a tener los tan conocidos fragmentos de Okazaki. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Como les había dicho, en este caso nosotros no vamos a poder seguir este orden, el cual le gusta a nuestra ADN polimerasa, ¿no? Que es decir, de 5' hacia 3'. ¿Por qué? Porque ella no va a tener en este caso sí, 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 está bien. No va a poder tener este mismo orden porque nuestra cadena está al revés. Esta cadena va de 3' a 5'. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestra ARN primasa? Lo que va a hacer es que ella misma va a poder darle estos puntos de unión a la ADN polimerasa y va a formar más primas para que llegue a un punto en el que, en este caso, pues ya tengamos a nuestro 5' y pueda venir la ADN polimerasa y formar un nucleótido, agrupar un nucleótido, y agrupar un nucleótido hasta que llegue a nuevamente otro 3'. Y por eso nosotros vamos a ver que la síntesis en la cadena retrasada se va a dar como en pedacitos. Y bueno, en este caso, al igual que en la anterior, vamos a empezar el proceso de la elongación con nuestra ARN primasa. Como vemos, ella lo que hace es que comienza a colocar nuestros promotores. Ya, tenemos al primero que lo que está haciendo es que agarra la 3' de nuestra cadena y coloca, en este caso, como vemos, un promotor que tiene 3 nucleótidos, y luego deja un espacio para que pueda venir posteriormente la ADN polimerasa a poder
colocar nuevos nucleótidos. No viene, comienza con el proceso de polimerización y como les decía, agarra nucleótidos y tiene una timina, ah, ya, tenemos una adenina en este caso. Ya. Pero algo importante, que era lo que les venía diciendo, es que lo que hace la ARN primasa es que coloca varios puntos de inicio para que la ADN polimerasa, como vemos aquí, pues tenga varios sitios en los cuales se empiece a polimerizar y pueda continuar con la función que ella tiene, que es el colocar nuestros nucleótidos de manera que vaya de 5' hacia 3'. Y es justamente por este proceso en el que nosotros vamos a tener como, y quiero que lo vean, y creo que está bien graficado aquí, vamos a tener como varios colores juntos, ¿no? No es como en el anterior, en donde se estaba generando una cadena toda moradita. No, en este caso nosotros vamos a ver cómo tenemos un extremo amarillo, que sería nuestro promotor o nuestras cadenas de inicio, y luego tenemos la polimerización, nuevamente nuestro promotor y la polimerización. Y va a ser esta justamente los cuales vayan a sintetizar, o mejor dicho, a toda esta parte de la cadena, nosotros le vamos a decir fragmentos de Okazaki, donde tengamos, pues, dentro de nuestra cadena la presencia de un primer y de fragmentos de síntesis, ¿no? Ujú. Y por eso, en el proceso de elongación de esta cadena retrasada, lo que va a pasar es que vamos a necesitar de una nueva proteína, la cual habíamos mencionado al final, pero nosotros vamos a llamar a esta proteína, como la vemos aquí, ¡ay, que me encantan estas gráficas! Y vamos a tener aquí a la ADN ligasa, que lo que va a hacer básicamente es el poder conectar a estos nucleótidos, los cuales se encuentran como separados, ¿no? Como que uno tiene un color, otro tiene otro color, otro tiene otro color. Lo que va a hacer la ADN ligasa va a ser el poder conectar nuestros fragmentos de Okazaki, para que a pesar de que nos encontremos en una cadena en la cual no tenía el orden normal que debería seguir la ADN polimerasa, pues pueda seguir cumpliendo pues la función que tiene y tener el ADN. Entonces la ADN ligasa agarra los fragmentos de Okazaki, los une y así es como se forma nuestra hebra. Y ya para finalizar, vamos a tener el proceso de la terminación. Y ya en este proceso de la terminación, pues lo que va a pasar es que nuestras proteínas van a desacoplarse. Ujú. A ver, tiqui. Ujú. Lo que va a pasar es que nuestras cadenas, pues van a ver, nuestras proteínas, las cuales estaban encargadas de poder realizar todo este proceso, pues es como si fueran a desligarse de nuestro ADN. ¿Por qué? Porque justamente van a alcanzar el extremo final de la replicación. En su teoría lo van a decir de manera un poco más específica, pero básicamente estos segmentos van a ser porciones las cuales van a tener una secuencia en específico, que si no mal recuerdo va a ser la secuencia que estamos viendo acá, donde vamos a tener una timina, adenina, guanina, timina y así. Vamos a continuar con la misma secuencia, se va a reconocer y justamente a esta última secuencia o esta porción final de nuestro ADN, el cual va a decirle, oye, ya, hay que ponerle un estate quieto a la replicación, lo que va a hacer es que le vamos a llamar telómero. Ujú. Que van a ser, en resumidas cuentas, las regiones finales de nuestros cromosomas. Y algo importante que ustedes tienen que recordar es que los telómeros están muy relacionados con el proceso de qué tanto va a durar la vida de una persona. No sé si ustedes han escuchado esto, pero ahora se están haciendo muchas investigaciones con respecto a los telómeros, porque se dice que si uno puede hacer que sus telómeros pues tengan un mayor tiempo de vida, por así decirlo, mejor dicho, que si uno puede hacer que los telómeros duren más tiempo, el tiempo de vida de una persona se alargaría mucho más, porque básicamente el telómero lo que dictamina es la cantidad de veces las cuales la célula va a poder cumplir con este proceso de replicación, ¿no? La cantidad de veces en las que vamos a poder nosotros ir replicando y replicando nuestro ADN. Y por eso, en la siguiente gráfica, lo que ustedes pueden ver es como posterior a cada uno de los procesos de replicación, como vemos aquí, se va acortando nuestra cadena. Ujú. Va a irse acortando, hasta que en algún punto, pues, lleguemos al envejecimiento celular y ya no pueda replicarse más.
y simplemente eso dictamina pues que muera esa célula, ¿no? Y algo que nos habían mencionado, que es un dato que no les van a poner en su teoría, ¿no? Pero es algo bastante interesante. Hace unos días nosotros estábamos en clase de fisiopatología en la cual nos hablaban acerca de el proceso de regeneración del hígado. No sé si ustedes han escuchado eso, pero se dice de que el hígado es justamente este órgano, la cual tiene, y lo vimos la clase pasada, no sé si recuerdan que habíamos hablado acerca de unas células quiescentes, las cuales son células las cuales al pasar por determinado estrés o cuando identifican algún daño, se despiertan y dicen, ah, ya, voy a dejar de estar dormida y voy a entrar nuevamente a mi ciclo celular, ¿no? Y ahí recién comienzan todo el proceso de la replicación y de la formación de nuevas células. Ya, a estas células quiescentes nosotros las encontrábamos en el hígado. Y algo que nos decía nuestro doctor de fisiopatología era que justamente en el hígado era el punto en el que habían encontrado células las cuales veían que tenían unos telómeros, los cuales se iban eliminando con más lentitud, cosa que al doctor le parecía muy interesante y a nosotros también, la verdad, porque como les comentaba, ¿no? Lo que se piensa es que si uno encuentra la manera en el poder, en el poder alargar el tiempo de vida que tenga un telómero, pues se mejoraría también la vida de las personas. O sea, las personas vivirían más tiempo. Y eso es algo muy interesante, que si en algún momento tienen tiempo, tal, pues pueden ponerse a investigar al respecto, chicos. O ustedes crear la nueva evidencia para que podamos decir, ah, ya, sí, ¿sabes qué? Los telómeros sí alargan la vida de las personas. Y bueno, disculpen que me haya ido por las ramas, ese tema es un tema que me apasiona bastante. Y bueno, el tema es que una vez que ya cumplimos con nuestros tres pasos, ¿no? Que era el paso uno de la iniciación, donde básicamente lo que hacíamos era el desenrollamiento de nuestra hebra de ADN para iniciar con el proceso de la replicación, teníamos nuestro paso dos, que era la elongación del ADN, donde veíamos cómo toma aquí protagonismo dos proteínas muy importantes que van a ser la ARN primasa, la cual ensambla promotores, y la ADN polimerasa, la cual comienza con la, por así decirlo, la cual comienza a incorporar nucleótidos a nuestra cadena, y terminábamos con el proceso justo de la terminación, en el cual se identifica nuestra secuencia final del ADN y pues le pone fin al proceso de la replicación. Algo bien importante, y creo que ya pasamos con eso, es que posterior a que termine todo este proceso, lo que vamos a tener como producto van a ser ya no una hebra, sino dos hebras, porque como vimos, se han sintetizado una en la cadena líder y otra en la cadena retrasada. Entonces, al final del día vamos a tener dos cadenas de ADN. Y pues, como les comentaba, nosotros estamos cumpliendo con el objetivo de la primera fase, ¿no? Listo. Algo que también tenemos que recordar, que la verdad es que lo voy a decir muy por encima, porque quiero que ya esto lo dejen para su teoría, y la verdad es que no he visto porque lo pregunte mucho, así que, chicos, ya lo leen ustedes. Es el proceso que nosotros vamos a tener de replicación en las células procariotas. Lo primero que ustedes tienen que recordar es que al hablar del proceso de la replicación no del ADN, sino del ARN en las células procariotas, es que en este caso no se va a formar nada más una horquilla de replicación. O sea, no es que venga la helicasa y forme nada más la replicación en un extremo hasta que llegue al final del ADN y ya pues se corte, ¿no? No, sino que en este caso se van a formar como burbujas y se le va a decir una burbuja, ¿por qué? Porque vamos a tener dos extremos de los cuales pues nosotros estamos abriendo nuestras cadenas, y entonces, al abrirse dos extremos, pues lo que va a hacer es que la replicación va a venir de dos lados. Es algo bastante interesante y por eso es que nosotros formamos dos horquillas de replicación hasta que se forma justamente esta burbuja de replicación. Allá. Y te dice, pues como les comentaba, que cada burbuja va a tener dos horquillas y en ambas va a comenzar el proceso de la replicación de manera simultánea. Estos procesos se va a ver muy, muy, muy bacano, porque como vemos, pues algo que quiero que recuerden es que el material genético de las células procariotas, como habíamos checado, era como que circular, ¿no? Así tenían su ADN. Entonces, ¿qué va a pasar? En el proceso de la replicación, como les comentaba, formamos una burbuja porque tenemos dos horquillas de replicación, y luego esta posteriormente pues va a comenzar con el proceso de síntesis, 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 y lo que vamos a tener al final de igual manera van a ser dos cadenas de ADN, pero estas pues van a ser circulares. Y nada más para que tengan ustedes la idea, yo les dejé la PPT, pero nada más quería pues que ustedes recuerden cuáles van a ser las principales proteínas que van a permitirnos el poder formar nuestras horquillas de replicación, que serían, como habíamos checado, pues la helicasa, y también aquí vamos a tener a nuestra topoisomerasa, ¿no?
No me acuerdo bien, si no mal recuerdo, creo que esta, a ver, denme 2 segunditos, creo que esta era la polimerasa que se encargaba de hacer tiki tiki, este proceso con respecto a las procariotas, creo que era otro tipo eh, de ADN polimerasa diferente. Quiero decirles a dos, pero no estoy muy segura, así que realmente se los dejo para que lo lean porque no lo he checado mucho. Así que ni no quiero marearlos, ¿no? Pero bueno, simplemente quería y que tengan un poco más gráfico cómo se ve este proceso. Tenemos a nuestra helicasa, la cual nos va a permitir la separación de nuestras hebras de ADN y luego asociadas a ellas van a estar pues nuestras topoisomerasas, ¿no? Que como habíamos checado van a prevenir el superenrollamiento de nuestras hebras. Listo. Y ya. Y ahora pasemos a lo siguiente. Y bueno, en este caso también les puse, como no estamos tocando muy a profundidad cada uno de los detallitos que les dan a la teoría, pues yo les puse esta sección del qué debo recordar. Algo importante que tienen que recordar del proceso era justamente cuál es el tipo de ADN polimerasa el cual está involucrándose. En este caso, en una célula eucariota, nosotros vamos a tener al ADN polimerasa 3, la cual va a realizar esta síntesis del ADN, la cual se va a originar en una región denominada Orice, y el cual va a ser su único origen, y pues como lo habíamos comentado, va a llevarse a cabo todo el proceso en una región rica en adenina timina, las cuales van a ser denominadas pues las cajas Tatra, ¿no? Ya, ahora sí. Con respecto a la unión de los fragmentos de Okazaki en la hebra retrasada, que eran estas hebras en las cuales teníamos varios promotores o origen o puntos de orígenes para la síntesis, y también teníamos nuestros segmentos sintetizados por nuestra polimerasa, nos dice que justamente vamos a tener aquí la función de la ADN polimerasa 1, la cual va a tener dos funciones. En primer lugar, va a tener la función de exonucleasa, la cual va a ir del extremo 5' a 3' y lo que va a hacer es lo que busca nuestra ADN polimerasa 1, y esto se me había pasado por completo decirlo, ahorita lo vamos a checar, es que lo que busca es el poder remover los primers del ARN y permitir la polimerización de 5' a 3' para poder polimerizar los nuevos nucleótidos en los espacios dejados por los primeros, ¿no? Y luego vamos a tener a la ADN ligasa, que lo que busca, como habíamos checado, era unir los fragmentos de ADN para poder formar esta hebra continua. Y de hecho, justamente, eso era lo que se me había pasado a comentarles, es que nosotros en este caso vamos a tener la presencia de la ADN polimerasa 1. ¿Qué va a pasar? Al nosotros estar sintetizando nuestra nueva cadena de ADN, como habíamos checado en nuestra hebra retrasada, teníamos era como que teníamos nosotros mucha variedad, ¿no? Teníamos en este caso nuestros primers y luego pedacitos de síntesis, primer, pedacitos de síntesis. Bueno, estos primers no van a ser los más adecuados para nosotros estar formando pues una nueva cadena de replicación. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir la ADN polimerasa 1 y lo que va a pasar en primer lugar es que va a tener la función de la exonucleasa. Es decir, lo que va a hacer es que, si no me equivoco, va a comenzar a eliminar estos primers, los cuales fueron dejados por la por la ARN primasa, y justo en los espacios en los cuales está eliminando estos primers de ARN, va a empezar con la síntesis, o sea, va a empezar a acoplar nucleótidos a estos espacios y luego va a venir la ADN ligasa que va a terminar de unir nuestra cadena. Y así se da pues el proceso de unión de las cadenas de Okazaki. En su teoría lo van a explicar a más profundidad, pero simplemente quiero que se queden con la idea. Entonces, la que se encarga de poder hacer la primera polimerización y la formación de la hebra va a ser la ADN polimerasa 3, mientras que la ADN polimerasa 1 lo que busca es el poder eliminar el ARN primasa y empezar con la síntesis de a poder unirles los nucleótidos a justamente estos segmentos en los cuales nosotros habíamos eliminado, ¿no? Al ADN primasa. Y luego viene el ADN ligasa y va a comenzar a juntar estos fragmentos de ADN sintetizado para ya tener una hebra continua. Listo. Bueno, en este caso, pues básicamente es simplemente había colocado esta imagen para que ustedes sepan que el proceso de la replicación no es que se dé nada más en un punto, ¿no? No es que nuestro proceso de replicación sea aislado y de que va a empezar en una esquina. Y quiero que recuerden justamente de que nuestro ADN era enorme, no, sino que normalmente cuando nosotros hablamos acerca del proceso de la replicación del ADN, en este caso se va a dar en varios puntos. En la imagen vemos cómo estamos generando la replicación de 3 puntos de origen, y pues vamos a ver un punto de origen, un punto de origen, un punto de origen, y lo que va a formar al final va a ser dos cromátides hermanas. Listo.
Bueno, algo importante también es que, y de hecho se los puse como hojita al dateo y les coloqué dos tablas, es que nosotros vamos a tener una variación entre entre el proceso de replicación de las procariotas y de las eucariotas, ya que a diferencia, y quiero que se queden principalmente con esto, pues en las procariotas nosotros vamos a realizar todo este proceso de la replicación en el citosol, que como habíamos conversado hace un buen rato, pues el proceso de la replicación en eucariotas se daba en el núcleo. Ya luego el resto de datos ustedes pueden checarlo con más tiempo, no se preocupen. Y también quiero que revisen este cuadro en específico y las partes que les he subrayado, las cuales van a ser la polialfa, la polidelta creo, y la poliepsilon, ¿ok? Para que lo chequen. No recuerdo bien, pero creo que lo vi en un examen hace tiempo, así que por si acaso les diría que se den un ojito bien a esta tabla. Listo. Ahora, y ya, algo bien importante que nosotros tenemos que recordar es el proceso de la reparación de los errores. ¿Qué va a pasar? Es que justamente cuando nosotros estamos en todo este proceso de la replicación, algo que puede pasar es que, digamos, y lo escuché así cuando estaba estudiando un poquito más para poder dar esta clase, es que, digamos, ¿no? Que nuestra ADN polimerasa agarró y dijo, ¿sabes qué? Mi examen de farmacología estaba terrible y ya no quiero pensar en nada. Me da igual si mañana tengo que entregar 85 trabajos que se cierran el domingo, me voy de juerga. Agarra nuestra ADN polimerasa y dice, me voy a rumbear. Se toma ahí su par de traguitos y luego al día siguiente, como habíamos visto, tenía que entregar como 80.000 trabajos. Entonces va así toda media tomadita, tal, y llega a nuestra, en este caso, a nuestra hebra de ADN. Y, uy, no, ¿qué pasó? Pues nuestra ADN polimerasa, ya que estaba así como que mareadita, como que toda rarita y tal, pues encontró un nucleótido que era, no sé, una base que era una adenina y agarra y como no se dio cuenta porque estaba toda distraída, como que medio confundida y tal, con sueño, agarra y no le acopla a la adenina una timina, sino que la liga con una citosina. Bueno, chicas, este va a ser un problema el cual puede generar una mutación. ¿Por qué? Porque se está haciendo un emparejamiento incorrecto de los nucleótidos, los cuales se están colocando. Y luego ya puede seguir colocando. Encuentra una adenina y le pone una timina. Encuentra una citosina y le pone una guanina. Pero con el hecho de haberse equivocado con uno, y de hecho lo vamos a ver al final, pues esto puede generar muchísimos, pero muchísimos problemas. Hay algunas mutaciones que son tan fuertes que pueden llegarnos a originar un cáncer, pero hay otras mutaciones las cuales realmente simplemente lo que van a hacer es que van a cambiar el fenotipo de una persona. No sé si ustedes lo sabían, pero los ojos color celeste, o sea, sí, justamente esos ojos tan bonitos, los cuales son bien claritos, color celeste, como les decía, pues han sido origen de una mutación. Es una mutación que se dio hace muchísimos, pero muchísimos años, pero fue justamente porque el proceso de síntesis o de replicación del ADN de la primera persona que presentó, en este caso, pues los ojos color celeste no se hicieron bien. ¿Y qué va a pasar? Pues no se hizo una correcta reparación de errores porque el cuerpo tal vez no identificó con las proteínas encargadas de reconocer esto, no identificó que esa era una mutación y pues como sabemos ya se replicó el ADN. Entonces, posteriormente se volvió a replicar y ya esa información se quedó ligada a su ADN y por eso hoy en día nosotros vemos a un montón de personas las cuales tienen los ojos celestes. Y eso es algo bastante interesante, la verdad, o sea, de que el color celeste de los ojos se haya generado por una mutación. Vamos a ver todo el proceso en este caso de la reparación del ADN a mayor profundidad, pero simplemente quiero que recuerden este tema, ¿no? El proceso de la reparación de errores y este cuadro en específico porque lo mencionan al hablar del proceso de la replicación del ADN, ¿no? Y nos dice que un emparejamiento incorrecto del último nucleótido colocado lo que va a generar es que, y esto es importante, es que puede generar o colocar una pausa en la ADN polimerasa, la cual usando su actividad exonucleasa va a eliminar el nucleótido incorrecto y enseguida, mediante su actividad de polimerasa, va a insertar el correcto. Entonces, la ADN polimerasa lo que va a hacer es que va a funcionar como una enzima autocorrectora, la cual va a buscar remover sus propios errores en la polimerización conforme se vaya desplazando por el ADN durante la replicación. Básicamente lo que nos dice
este texto es que la ADN polimerasa, que va a ser esta proteína tan importante, la reina del proceso de replicación, va a ser muy inteligente y así como ella puede equivocarse, puede también el poder reparar sus errores. Y por eso te dice, ella tiene actividad exonucleasa, es decir, puede agarrar tu par de, puede agarrar esta base que acaba de colocar y eliminarla, como habíamos visto que hacía la ADN polimerasa número 2 para eliminar los segmentos de primers, y al mismo tiempo puede volver a colocar otra base pues en el lugar en el que lo había hecho mal. Pero ojo, como les comentaba antes, no siempre el proceso de la reparación de errores se hace de manera correcta. Y eso le da lugar a pues múltiples mutaciones, las cuales vamos a mencionar más adelante. Y eso es importante que lo recuerden. ¿Ok? Ahora sí, para continuar, lo voy a tratar de hacer bastante rápido porque creo que llevamos una hora, chicos. Es el proceso de la transcripción del ADN. El proceso de la transcripción del ADN es un proceso muy bacano, en la que básicamente nosotros vamos a buscar pasar de ADN a ARN mensajero, el cual va a ser el ARN que nos vaya a permitir, no sé si recuerdan las sesiones pasadas donde hablábamos acerca de los ribosomas, básicamente nos va a permitir o va a ser una, ¿cómo podría decirlo? Va a ser una molécula de información genética más accesible para que el ribosoma lo identifique y con la identificación del ARN comience con la formación de las proteínas. Ya. Este proceso va a ser muy importante también y va a estar, en este caso, conformado por 4 pasos. De igual manera, hay que decirlo de manera bastante resumida en que van a constar los pasos antes de verlo más a detalle. Y bueno, en el primer paso, nosotros vamos a tener en este caso la preparación. ¿Qué va a pasar? La ARN polimerasa se va a unir al ADN y como vimos, pues básicamente se va a comenzar con la formación de la burbuja de replicación. En el segundo paso ya vamos a tener la síntesis del ARN y luego en el tercer paso vamos a tener la terminación, donde vamos a formar básicamente un bucle, el cual nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Ya, para. Y luego en el cuarto paso vamos a tener el proceso de la modificación del ADN, en el cual, pues a la hebra de ARN en la cual acabamos de formar, nosotros vamos a agregarle 2 compuestos, que en este caso va a ser un CAP y un poliadenilato, que lo que van a permitir es darle mayor estabilidad a nuestra hebra de ARN. Bueno. Empecemos. Al hablar ahora de la preparación, lo que nosotros tenemos que recordar es que de igual manera como en la replicación del ADN, lo que nosotros estamos buscando es el poder formar una burbuja de transcripción. ¿Para qué? Para básicamente el poder permitirle a la ARN polimerasa el poder unirse a nuestra cadena. A ver. Ya, lo que vamos a hacer, como les comentaba, es el poder formar esta burbuja de la transcripción, la cual va a iniciar el trabajo de la ARN polimerasa. Algo importante, entonces, se une la ARN polimerasa a nuestros promotores y lo que va a hacer es que va a separar ambas cadenas, porque al hablar nosotros del proceso de la replicación del ADN, a diferencia del ADN, nosotros no vamos a trabajar sintetizando una cadena y otra cadena, no, sino que separamos ambas cadenas y dependiendo de la posición en la que se encuentran, bueno, en este caso, pues nosotros vamos a elegir cuál va a ser la cadena codificante y la cadena molde. Básicamente, para que tengan la idea, la cadena codificante va a ser una cadena la cual no va a ser utilizada como plantilla, sino va a ser una cadena la cual el ARN busca copiar. O sea, el ARN busca ser pero lo más parecida que se pueda a esta cadena codificante. La única excepción o la única diferencia que nosotros vamos a encontrar entre nuestra cadena codificante y la cadena de ARN que vamos a formar es que en este caso, pues nosotros no vamos a tener timinas en el ARN, sino como lo habían dicho hace mucho, mucho rato, lo que vamos a encontrar en esta cadena de ARN va a ser el uracilo. Y luego vamos a tener la cadena molde, que va a ser justamente esta cadena la cual vamos a utilizar como plantilla para poder sintetizar nuestro ARN. Algo importante también es que la burbuja de la transcripción es justamente el punto en el cual el ARN polimerasa va a leer el ADN. Y esto lo va a hacer en dirección de 3' a 5'. ¿Para qué? Para poder formar este punto para poder comenzar con la formación del ARN en dirección de 5' a 3'. Entonces, luego pasemos ahora al paso 2 de la transcripción.
Lo que vamos a tener ahora es que una vez que ya en el paso uno formamos nuestra horquilla o nuestra burbuja de replicación, en el paso número 2 ya vamos a empezar con la formación del ARN mensajero. Como lo habíamos visto, pues lo que pasa es que nuestra ARN primasa identifica nuestra sección de nucleótidos en dirección de 3' a 5' y luego empieza con el proceso de la síntesis en dirección de 5' a 3'. Y es aquí en donde comienza donde comenzamos con la síntesis. Algo muy importante de este proceso que quiero que recuerden es que, como les comentaba, ¿no? Y vamos a pasar a la siguiente imagen, nosotros vamos a tener en este caso dos cadenas. La cadena codificante, que era la cadena a la cual nosotros queremos que nuestro ARN trate de ser lo más, pero lo más parecido posible, y vamos a tener nuestra cadena molde o nuestra cadena que va a funcionar como plantilla, que va a ser esta cadena a la cual, como estamos checando, pues nuestra ARN polimerasa va a empezar con la síntesis de los nucleótidos. Y quiero que ustedes recuerden bien, y de hecho, cuando tengan la oportunidad, y muy probablemente lo vayan a hacer en su práctica, que a ustedes les pongan un montón de pares de bases, y ustedes van a tener que van a tener que sintetizar la cadena de ADN por el proceso de replicación, o van a tener que sintetizar una cadena de ARN por el proceso de réplicas, mejor dicho, de transcripción del ADN. Por ejemplo, digamos que nosotros estamos en este caso eh, en el proceso de la transcripción del ADN. ¿Ok? Entonces, nuestra cadena codificante va a ser adenina, adenina, timina, citosina, citosina, adenina, guanina, timina, adenina. Esto significa que, si es el proceso de la transcripción, mi ARN busca ser idéntica a esta cadena, con la excepción de las timinas, ¿no? Que como es ARN, lo vamos a tener que sintetizar como uracilos. Bueno, en este caso ahora, pues lo que va a pasar es que vamos a dividir nuestra hebra de ADN y vamos a comenzar a acoplarnos con la cadena que va a ser nuestra cadena molde. Entonces, tenemos a la cadena molde y va a venir la ARN polimerasa, y lo que hace ella es básicamente el acoplarse a la cadena molde y empezar con la síntesis. Entonces, ella empieza de 5' a 3', entonces empieza a ensamblarlo, ¿no? Tenemos una timina, pues en este caso tiene que estar acompañada con una adenina. Luego tenemos una adenina. Ah, tiene que ir una timina. No, en este caso estamos en el proceso de transcripción. Entonces, si no puede ser timina, ¿qué tiene que ser? Uracilo. Bueno, continuamos. Ahora tenemos una citosina, la acompañamos de una guanina, tenemos ahora una timina, se acompaña de una adenina y así. Continuamos, continuamos, continuamos. Y esto es algo que quiero que tengan muy, muy, muy en cuenta, porque si no mal recuerdo, a nosotros nos lo preguntaron en el examen final, y si no, pues estoy segurísima, segurísima que se los van a pedir en la práctica. Y tienen que estar muy atentos de qué cadena les están hablando, porque si les hablan de la cadena codificante, tienen que ser una cadena idéntica a la que están viendo, y si les dan la cadena molde, pues lo que tienen que hacer ustedes es el poder emparejarla con el par de base complementario que va a tener. ¿Ok? Listo. Y, ay, y si no, esta práctica creo que también la van a ver en embrio, que ya van a llevarlo el ciclo siguiente. No me acuerdo, ahorita me acaba de pasar por la mente que tal vez no era de biología, sino de embrio. Y si es así, discúlpenme, chicas, se me cruzaron los cables. Pero bueno, ya. El tema es que en el paso número uno, pues como habíamos visto, se prepara nuestra hebra de ADN para el proceso de la replicación, se abre nuestra horquilla. Segundo proceso, lo que se hace es que empezamos con la síntesis de nuestro ARN, y va a ir en dirección, o sea, se identifica por el ARN primasa, ¿sí? Por el ARN polimerasa, identifica nuestra secuencia promotora de 3' a 5', y se empieza con el proceso de la transcripción de 5' a 3'. Listo. Luego viene el proceso, o mejor dicho, el paso número 3, que es el paso de la terminación. Algo muy importante para justamente este proceso, y que quiero que lo recuerden porque estoy segurísima que se los van a preguntar, es que en este caso, al hablar del ARN, no va a terminar este proceso de copia al igual que con el anterior, en el que llegaba e identificaba un punto final, y ya, ¿no? Como que se cortaban y ya tenías dos hebras. No. En este caso, para que nosotros marquemos el fin de, en este caso, la transcripción del ADN, lo que va a pasar es que el ARN polimerasa va a llegar a la secuencia de terminación del ADN. Como habíamos visto, digamos, ¿no? Es un extremo en donde tendremos adenina, adenina, timina, timina, guanina. Adenina, adenina, timina, timina, guanina.
Entonces, ¿qué va a pasar? Va a detener este tramo, la transcripción, y lo que va a pasar es que vamos a llevar a cabo un proceso muy conocido que va a ser el proceso del While Loop o la formación de un bucle. ¿Qué va a pasar? En este proceso, lo que va a pasar es que vamos a proceder con la replicación de las mismas bases y vamos a llevar a cabo el emparejamiento de, como estamos sintetizando las mismas bases, digamos, ¿no? Es algo así. Digamos que acá tenemos una adenina, y tenemos adenina, adenina, timina, no. Adenina, adenina, uracilo, uracilo, guanina, y al otro lado, como estamos sintetizando las mismas bases, tenemos un uracilo, uracilo, adenina, adenina y guanina, citosina. Ya, ponle así, pero normalmente se dan nada más con adenina y uracilo. Entonces, va a llegar un punto en el que estas, al ser literalmente idénticas, ¿qué va a pasar? Pues estos nucleótidos, al encontrar a su par de base complementaria, ya saben qué hacen. Se agrupan, ¿no? Entonces forman estos nuevos puentes entre las uniones, entre estas pares de bases, y pues así es como se va a formar el bucle, o también se le dice horquilla. Y básicamente este bucle lo que hace es que va a marcar el final de la acción de nuestra ARN polimerasa. Una vez que se forme, pues lo identifica la ARN polimerasa y lo que va a hacer es que va a liberar a la ARN mensajero y va a desplegarse pues justamente esta cadena de ARN del ADN y ya. Y básicamente va a ser este mecanismo el cual va a asegurar que la transcripción termine en el lugar correcto y también va a permitir que el ARN mensajero recién formado se libere y se encuentre listo para ser procesado y pasar ya al proceso número 4, que sería al proceso de la modificación del ARN mensajero. Y como les comentaba, en este caso vamos a tener pues la adición de dos compuestos y vamos a tener también la presencia de una proteína. Ahora van a entrar a llevar a cabo su rol estrella, pues el spliceoma. Y lo que va a hacer el spliceoma es que va a eliminar secuencias las cuales son denominadas intrones. Ya, a ver, en resumidas cuentas, al hablar nosotros de la transcripción del ARN, lo que va a pasar es que vamos a tener dos tipos de segmentos. Vamos a tener a los exones y vamos a tener segmentos que van a ser denominados intrones. Entonces, los intrones son secuencias las cuales no van a ser no son posibles o no son factibles para que continúen con el proceso de la traducción de las proteínas. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es el poder eliminarlos. Va a venir el spliceoma y lo que va a hacer es que va a comenzar con la eliminación de los intrones y va a comenzar a conectar los exones que tenemos dentro de nuestra hebra del ARN para continuar con nuestra hebra, ¿no? Y también en este proceso de la modificación del ADN, pues lo que vamos a hacer es que vamos a acoplarle a nuestra hebra, pues un CAP o una 7-metilguanosina, la cual lo que busca es, al acoplarlo a nuestra hebra de ARN, es el poder protegerla de la degradación. Y además, esta secuencia o este CAP es muy importante ya que va a permitir que en este caso, pues para el proceso de la traducción, mejor dicho, iba a decir replicación, para el proceso de la traducción, que va a permitir que el ribosoma lo pueda reconocer y pueda llevar a cabo el proceso de la formación de una proteína. Y además también se le va a incorporar a esta cadena el poliadilato polimerasa, la cual básicamente lo que busca es el poder es el poder, bueno, esta se une al extremo del 3' del ARN mensajero y lo que va a hacer con esta cadena de poli A es el poder estabilizar y facilitar que este ARN se exporte, ¿no? Y pase hacia el citoplasma junto con los ribosomas para que, como les comentaba, se dé el proceso de la traducción o la síntesis de las proteínas. Listo, chicos. Entonces, 4 pasos: preparación del ADN, formación, mejor dicho. Sí, preparación del ADN, formación del ARN mensajero, el proceso de la terminación, o sea, se forma la horquilla que marca el final, y luego el cuarto en el cual se le une el CAP y el poliadenilato polimerasa, se eliminan los intrones y vamos a tener a nuestra hebra de ARN lista. Listo. Ahora, pues bueno, ya habíamos practicado todo este tema de cómo tenemos que
agrupar las bases y ya casi que para finalizar, hablemos un poquito más acerca de la reparación de los errores. Se lo voy a decir de manera bastante tranquila para que no nos mareemos todos y es que cuando nosotros hablamos de la presencia de errores, vamos a tener errores pequeños y en los cuales se van a dar nada más en un gen o podemos tener errores los cuales se repiten y vamos a encontrar a nivel de los cromosomas, que vamos a verlo un poquito más adelante. Cuando hablamos acerca de mutaciones pequeñas, podemos hablar en este caso de la sustitución de un nucleótido. No sé si recuerdan, pero hace un buen rato les di el ejemplo de cómo la ADN polimerasa se había ido a tomar sus copitas por este horrible examen de farmacología que había tenido y pues había estado como que mareadita, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En vez de poner una timina, agarró y dijo, no, no tengo ganas de poner una timina, pam, le puso un uracilo y no se dio cuenta. Bueno, si nosotros sustituimos, como en este caso vemos, a un uracilo por una adenina, estamos cayendo ante el proceso de la sustitución pues de un nucleótido, ¿no? Luego, también, ¿qué puede pasar? Pueden haber mutaciones en las que no se está sustituyendo un par de bases, sino que ¿qué va a pasar? Simplemente vamos a tener una cadena en la que nosotros eliminamos un par de bases. Entonces, como vemos aquí, como podemos ver aquí, tenemos una guanina, adenina, uracilo, ya, adenina, a ver, una guanina, adenina, uracilo, y tal, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos eliminando nuestro uracilo y nada más nos quedaríamos con esta cadena sin la presencia de este par de bases. Y luego, ¿qué puede pasar? A diferencia de los procesos anteriores, no estamos botando no estamos botando un par de bases, no lo estamos reemplazando, sino que de la nada, pues llega a nuestra cadena y pracas, que se une en este caso un nuevo par de bases. Como vemos aquí, tenemos a nuestra guanina, a nuestra adenina y a nuestro uracilo, pero ¿qué pasó? Pues tenemos una mutación, la cual añadió un par de base y ahora tenemos dos adeninas y luego tenemos a un uracilo. Y como les comentaba, si este proceso no se detecta, pues lo que puede generar es una mutación que nos puede llevar a enfermedades, ¿no? Ya. De igual manera, también vamos a tener otro tipo de alteraciones, las cuales ya no se van a dar a nivel de un gen, sino que vamos a relacionarlos más con el proceso de la formación, con el proceso del ciclo celular. Ya. En este caso, como vemos, digamos que estamos ante el proceso de la meiosis y vamos a hablar acerca de la alteración, la cual nosotros le decimos aneuploidía. ¿Qué va a pasar? En este caso vamos a tener a nuestra célula madre, la cual está perfecta porque tiene sus dos cromosomas, y lo que tendría que pasar normalmente sería que este material genético se duplique y luego pase uno para una célula hija y la otra para una célula hija, como habíamos checado la semana pasada. Pero ¿qué pasa? Como pueden ver en esta imagen, hemos tenido un problema, ya que ¿qué va a pasar? Pues mientras que en esta célula pasaron ambos cromosomas que tenían que haber sido divididos entre uno para acá y uno para acá, pues no, toda la información genética pasó nada más hacia un tipo de célula y la otra quedó vacía, la cual va posteriormente a replicarse, pero no tiene los cromosomas que deberían tener. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos una deleción, es como si nos estuvieran faltando cromosomas y esta falta de cromosomas lo podemos ver, por ejemplo, en una manifestación clínica, la cual nosotros vamos a llamar síndrome de Turner. Y va a ser una de las representaciones más importantes que nosotros tenemos de justamente la pérdida de material genético. ¿Y qué va a pasar en cambio con la célula la cual no tenía pues un cromosoma, sino tenía dos? Pues ¿qué va a pasar? Pues en el proceso de la división se va a realizar de igual manera de manera incorrecta, porque mientras que en una célula tendría que tener nada más un pedazo de este cromosoma y la otra tendría que tener nada más una de las hebras, pues ahora ambas tienen dos. Entonces, ¿a qué va a dar lugar? Pues estas células van a llevar a cabo un proceso, o mejor dicho, van a tener una mutación en la cual van a tener cromosomas adicionales. Y una de las manifestaciones clínicas más conocidas del proceso de tener cromosomas adicionales va a ser el síndrome de Down, donde nosotros vamos a tener una trisomía del cromosoma 21, donde normalmente deberíamos tener dos pares de base, mejor dicho, dos cromosomas en el caso de nuestra trisomía 21, pues vamos a tener tres cromosomas, cosa que pues no es factible, ¿no? Y justamente por la presencia de un cromosoma más, pues vamos a tener una alteración, como lo es el síndrome de Down. Y bueno, luego aquí también les traje más
Les traje más ejemplos donde podíamos ver una poliploidía, donde, como vemos, pues básicamente vamos a tener una mayor cantidad de cromosomas de los que teníamos que tener y vamos a pasar de tener nuestra cantidad máxima. Como habíamos visto, acá básicamente ya no tenemos nuestras 23 pares de bases, sino que tenemos 46. Bueno, a este se le va a unir nuevamente los 23 cromosomas que vamos a encontrar dentro de nuestro espermatozoide y ya no va a tener una diploidía, sino que va a tener una triploidía porque se le están añadiendo a estos 46 pares de base 23 pares de base más y van a generar esta triploidía donde vamos a tener 69 pares de base. Y algo importante también es que vamos a poder tener problemas como lo que habíamos estado checando en una sola hebra, pues con los cromosomas. En este caso vamos a poder tener una deleción donde vemos que hay una pérdida de cierta parte de nuestros cromosomas. Podemos tener duplicaciones donde teníamos este segmento, o no me acuerdo muy bien cómo se le llamaba, creo que eran como estas bandas, digamos, en nuestro cromosoma y la banda pues ya no es nada más una, sino que esa misma banda se duplica y ahora pues vamos a tener una duplicación en nuestros genes. Podemos tener una inversión también, es decir, que si todo tendría que estar en A, B, C, D, pues como vemos, acá tenemos una inversión. El C pasó al final y el D subió a donde debería ir el C y por eso pues tenemos una alteración también en los cromosomas. O si no, lo que puede pasar también es que tengamos una traslocación. Pasamos del gen, que en este caso tenía 9 pares de bases, y le vamos a mandar la información a este gen y al otro gen, y pues lo que va a pasar ahora es que se están agregando, ¿no? Como que se están insertando. Mejor dicho, se están moviendo la información genética de un cromosoma a otro donde no debería estar y pues nuevamente esto va a generar una alteración. Bueno, ya no quiero hacer esto más largo porque ya estamos como 1 hora y media, pero básicamente cuando hablamos del proceso de la reparación de errores, nosotros vamos a tener dos procesos en la cual nosotros podemos llevar a cabo la reparación. El primer proceso nosotros le vamos a decir la reparación por el emparejamiento incorrecto y lo que va a pasar en resumidas cuentas es que nuestras proteínas asociadas a justamente el poder monitorizar que todo el proceso se esté dando de la manera correcta van a identificar un error en el emparejamiento de bases. Entonces, digamos, ¿no? Tenemos a nuestras MSH proteins, las cuales van a identificar que tenemos un error en el emparejamiento, como les había comentado, ¿no? Que teníamos una adenina con una citosina, la cual no es del par de base, pues que tendría que actuar. En este caso, las MSH proteins van a llamar a una endonucleasa, que lo que va a hacer es que básicamente va a fraccionar a este par de base para que posteriormente la exonucleasa pase a retirar el segmento. Algo importante es que no va a eliminar solamente al par de base el cual ha tenido el problema, sino que va a generar un corte, como podemos ver acá, de varios pares de base. Entonces se genera este corte y luego va a venir la exonucleasa y va a retirar, ¿no? Va a retirar esos pares de base, los cuales han sido incorrectos porque encontraron justo en el centro un error, para que posteriormente regrese la ADN polimerasa, que en este caso podría ser, digamos, la uno, la cual lo que va a hacer es encargarse de la síntesis de los nuevos nucleótidos, ¿no? Va a comenzar a incorporarlos dentro de la cadena y pues chévere. Bueno, y luego vamos a tener el punto número 4, en el cual, pues como ya saben, vamos a tener ahora a nuestra ADN ligasa, y lo que va a hacer es que justamente va a ligar estos dos fragmentos los cuales teníamos, ¿no? El de la cadena original y este fragmento nuevo, el cual se ha incorporado para que se liguen y ya no tengamos problemas y ya tengamos a nuestro ADN de manera lineal, como lo necesitamos. Listo. Y luego vamos a tener el siguiente proceso en el cual es cuando nosotros encontramos un problema no en una hebra, sino en las dos hebras. Digamos que tenemos una ruptura de las dos hebras. Y va a depender mucho del mecanismo el cual use nuestra célula para poder reparar ese error, para que nosotros podamos tener uno u otro resultado. Podemos tener una reparación no homóloga o una reparación homóloga. Básicamente, nada más para dejarles la idea, en la reparación no homóloga, lo que va a pasar es que se está rompiendo, digamos, ¿no? En este caso, nuestro ARN. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a unir a estas nuestras proteínas quinasas y lo que van a hacer es que van a dividir por completo nuestra hebra. Van a llegar las proteínas que van a llamarle artemisas y lo que van a hacer es que van a eliminar, como podemos checar acá, esta parte está rota y no tiene bases, esta parte está rota y no tiene bases, entonces llega la artemisa y elimina las partes que no tienen base.
elimina las partes sin base y lo que va a hacer ahora la ADN ligasa es que a estos dos extremos, los cuales se encuentran libres, ¡tácata!, que los va a unir. Pues bueno, justamente la reparación de esta manera lo que haría no es que nada más se genere un ADN un poco más corto, no, sino que nosotros tendríamos un error en la reparación de nuestro ADN porque tendríamos pérdida de nuestra información genética. Y por eso nosotros vamos a tener el proceso de la replicación, la cual nosotros le vamos a decir el proceso homólogo, en el que, ¿qué va a pasar? Básicamente, nosotros vamos a tener a nuestras cromátides hermanas y vamos a tener, como vemos aquí, un problema, ¿no? Comienzan a desacoplarse nuestros pares de base. ¿Qué va a pasar? El mRN lo que va a hacer es que va a captar que hay esta ruptura en nuestro complejo. Entonces, lo que va a hacer ahora es que van a identificar que va a haber una ruptura en el complejo proteico y mejor dicho, ligarse a nuestros extremos de ruptura. ¿Para qué? Para que posteriormente llegue la ADN polimerasa y no haga lo que hizo anteriormente, que fue nada más sino que va a tomar protagonismo, mejor dicho, la ADN polimerasa y lo que va a hacer es como si llevara a cabo el proceso de la replicación. ¿Por qué? Porque va a agarrar, en este caso, a una doble hebra de ADN y lo que va a hacer es que la va a tomar como un molde. Como vemos aquí, es como si estuviéramos en el proceso de transcripción del ADN. Toma a un extremo de esta hebra de ADN y comienza la síntesis de los nuevos nucleótidos, los cuales van a estar asociados a esta nueva hebra. ¿Para qué? Para que pueda asegurar que la secuencia sea la misma y que no haya pérdida del material genético. Y entonces, ahora que ya tenemos una copia de la nueva, o mejor dicho, de la hebra anterior, la cual se tenía, pues lo que va a hacer la ADN polimerasa es nuevamente completar con la síntesis de los nucleótidos, los cuales se habían perdido, y para así tener, pues nuevamente nuestra hebra normal, o lo más parecida, en este caso, a otra hebra de ADN que ya tenemos, ¿no? Ya, algo más que podría decirles es que de igual manera va a interferir pues la ADN ligasa que nos va a permitir la unión del segmento de, en este caso, nuestro material genético y esta va a ser un proceso de y este va a ser un proceso en el cual la reparación del daño sea de mejor manera. ¿Por qué? Porque nosotros en este caso no vamos a tener nucleótidos perdidos. No es como que en el caso anterior donde la Artemisa simplemente agarraba y decía, oh, a estos le faltan, prácata, lo elimino y luego apunto a los que sí tienen. No, sino que se está buscando copiar a una hebra de ADN la cual tiene la misma información genética para que luego, aunque sea un proceso más complejo, para que en base a la replicación de esta nueva hebra de ADN, la cual ya tenía la información normal, pues se dé esta síntesis y se puedan colocar los nucleótidos los cuales se habían perdido, llega la ADN ligasa y luego crea nuevamente esta hebra de ADN ya buena y pues como vemos no hay pérdida de nucleótidos, es decir, estamos conservando nuestra información genética. Y ahora sí, chicos, eso sí ya sería todo. Les voy a mandar el post-test. Wow, la clase se me ha hecho larguísima, larguísima y he tratado de explicarlo de la mejor manera. A ver, ¿me confirman por fin si pueden llenar el forms? O si lo están viendo, lo acabo de mandar por aquí. Ay, muchísimas gracias, chicos. Bueno, ahora sí, esto sería todo. Muchísimas gracias por estar. Y realmente les deseo muchísima suerte. Por fin nos